especie humana ha pretendido desde los albores de las distintas civilizaciones el control de uno de sus enemigos naturales más poderosos y desconocidos, el frío. Capricho de los dioses, castigo para los campos. El frío ha sido objeto de veneración y de temor. Desde los primeros textos clásicos de nuestra cultura, el frío aparece vinculado a combatir enfermedades y a la conservación de alimentos. Aún son visibles los restos de una tradición que se ha mantenido casi inalterada durante más de 2 milenios. Hasta principios del siglo XX, la única posibilidad era transportar y conservar el hielo desde donde se producía de forma natural. Estas rudimentarias instalaciones son conocidas como neveros. Su utilización fue frecuente entre los siglos XVII y XIX. Mantener el hielo para su aplicación a la conservación de alimentos constituía una auténtica aventura. El penoso viaje desde las altas montañas hasta pueblos y ciudades se realizaba habitualmente por la noche y a lomos de caballerías. La técnica de construcción de los neveros es simple. Se cava un pozo profundo o se aprovecha alguna cavidad natural y se recubre de piedra. En su interior, el sistema de conservación es también elemental. Capas sucesivas de nieve prensada y paja. Así se mantuvo hasta bien entrado el siglo XX, cuando aparecen rudimentarias neveras. Esos recipientes metálicos, recubiertos generalmente de madera, prolongaban la vida de la barra de hielo que ya se fabricaba industrialmente. Esas entrañables neveras que ahora solo son visibles en algunos museos. La gestión del frío nace como resultado de una nueva ciencia, la termodinámica, que permite transformar la energía eléctrica en frío. Este avance cambia radicalmente todo el sistema de producción alimentaria y establece una cadena que comienza en los laboratorios y finaliza tras la puerta de nuestro frigorífico. Desde mediados del siglo XX, estamos viviendo la otra edad del hielo. Esta máquina maravillosa que desde luego ha contribuido muchísimo a la liberación de la mujer, entre otros aspectos, tiene que conseguir bajar las temperaturas, pero no todas por igual. Mientras que en los frigoríficos tradicionales había que conseguir por lo menos un habitáculo para los cubitos de hielo, que tenía que estar por debajo de cero, a menos 6 grados normalmente. El compartimento para alimentos frescos tenía que mantenerse entre 2 y 8 grados Celsius por encima de cero para que no se congelasen. La irrupción del frigorífico ha modificado sustancialmente nuestros hábitos de alimentación. Ha calado tan hondo que nos supone un gran esfuerzo aceptar que hace apenas 2 generaciones era impensable disponer de una variedad de productos tan extraordinaria como la que encontramos en cualquier superficie comercial. Hasta entonces, la relación entre producción y consumo estaba íntimamente ligada a la inmediatez. La distancia que hay actualmente entre el productor y el consumidor es mucho mayor que antiguamente. Entonces, esto es lo que muchas veces lleva a la gente a pensar que la fruta de antes era mejor. ¿Por qué piensa la gente que la fruta era de mejor calidad antiguamente? Esto era porque el productor y el consumidor estaban mucho más próximos y la fruta se recogía con mucha mayor madurez que lo que se recoge actualmente. Prolongar la vida útil de los alimentos más habituales en nuestra dieta y garantizar las mejores condiciones higiénicas, sanitarias, nutritivas e incluso estéticas se ha convertido en uno de los sectores económicos más pujantes del planeta. Detrás de esa explosión de formas y colores que nos asalta desde los estantes del supermercado, está escrita con letra menuda la historia de millones de horas de investigación. Todo un fantástico mundo por descubrir.
El proceso de conservación de alimentos comienza antes de la existencia misma del producto. En los laboratorios de genética, donde se seleccionan las mejores variedades, las más adecuadas para el consumo y las más resistentes. Deberán aguantar el paso del tiempo y las manipulaciones de la cadena de distribución. El frío ha acabado imponiéndose como el principal sistema de conservación de alimentos. Hoy día convive con otras técnicas. La conservación de los alimentos por procesos combinados consiste en utilizar distintos métodos, todos ellos a baja intensidad, con objeto de mantener o incluso mejorar el efecto conservante que perseguimos y al mismo tiempo mantener también las propiedades sensoriales y nutritivas de los alimentos. A pesar de la incorporación de los procesos combinados, el frío sigue siendo el elemento insustituible. Un ejemplo claro lo tenemos en las frutas y verduras. Tenemos que reseñar claramente que se trata de seres vivos. Ellos continúan respirando. Si aplicamos una refrigeración, si aplicamos temperaturas bajas, significa que vamos a ralentizar el metabolismo, porque ellos respiran y al respirar van consumiendo sus propios nutrientes. Entonces, si aplicamos el frío, lo que estamos es ralentizando el metabolismo y evidentemente estamos prolongando la calidad de esa fruta, de esa verdura, durante un tiempo considerable de tiempo. También hay otro factor fundamental en relación a la temperatura y es que los principales agentes microbianos de alteración de las frutas y de las verduras suelen ser los mohos. Por lo tanto, si nosotros utilizamos temperaturas bajas, también estamos impidiendo o inhibiendo o en cierta manera también ralentizando el metabolismo de estos microorganismos. Todos sabemos que para madurar una fruta solo hay que colocarla al lado de una ya madura. Pero hay que tener en cuenta que distintas frutas tienen distintos ritmos de maduración. Si no queremos encontrarnos sorpresas desagradables, conviene separar fresas o cerezas de plátanos o manzanas. Entre ellas se envían mensajes químicos a través de un gas llamado etileno. El resultado es que todas las frutas se antes de lo esperado. Una técnica habitual de conservación complementaria a la cadena de frío es la denominada atmósfera modificada. Consiste en alterar la composición del aire dentro de la bolsa o envase. Su aplicación es frecuente en hortalizas o verduras, sobre todo en esas ensaladas que se venden limpias, troceadas y embolsadas. Al abrir la bolsa, la atmósfera modificada se pierde. Esa costumbre tan frecuente de utilizar una parte del contenido y cerrar la bolsa con una pinza no contribuye en absoluto a conservar la ensalada. Casi podría calificarse de pequeña leyenda urbana. La compra de hoy en el supermercado está resultando toda una aventura fascinante. Cada producto nos abre una ventana hacia un enorme complejo de investigación y tecnología. Un buen ejemplo para preguntarnos sobre la caducidad de los alimentos lo constituye la carne, un producto muy perecedero y sobre el que se han desarrollado investigaciones punteras. Ingenieros y veterinarios han unido esfuerzos para desarrollar una técnica revolucionaria, el envase activo. Consiste básicamente en recubrir el plástico de la bandeja, por ejemplo la de carne, con una fina película de sustancias naturales que impiden la oxidación, el principal proceso de deterioro de muchos alimentos. El envase está recubierto por dentro con un barniz y este barniz lleva impregnado las moléculas estas del antioxidante natural, de manera que con el tiempo y muy poco a poco estas moléculas que son volátiles van pasando a la atmósfera y por tanto actúan sobre la carne sin que por otra parte en la carne quede ningún tipo de residuo. Las moléculas actúan como antioxidantes y posteriormente se van degradando.
tiene muchas novedades y además creo que esenciales. La primera de todas es que no necesita un contacto directo con el producto, entre el plástico, el envase y el producto no hay necesidad de contacto directo, es decir, que funciona pues vía la atmósfera interior. Entonces eso, y por lo tanto protege no solo al producto que pueda estar en contacto directo con el envase, sino a la totalidad del producto en el interior de ese envase. La cocina, nuestra cocina, es el último eslabón de una cadena que va desde los laboratorios a nuestra mesa. Nos hace partícipes y responsables de una gran aventura colectiva. Imagine, por ejemplo, el complejo universo de causas y efectos que desencadena ese pescado que va a preparar para la cena. Por cierto, ¿es mejor el pescado fresco que el congelado? Los expertos afirman que la tecnología actual iguala la calidad de frescos y congelados. Sus propiedades nutritivas son idénticas, solo que la textura de uno y otro son ligeramente diferentes. Eso sí, a veces y por razones obvias de distancia, algunas especies que se venden como frescas han sido congeladas previamente. No se trata de un engaño, sino de una necesidad. El secreto, en cualquier caso, reside en respetar la cadena de frío. A veces es una pena que en algunos establecimientos podemos encontrar pues pescados, filetes de pescado, cajas con pescado congelado que tiene una gran cantidad de escarcha en superficie. Eso es un indicio de que ha habido un problema en el mantenimiento de la temperatura de congelación, es decir, ha podido haber una descongelación parcial por un fallo eléctrico, por diversas causas, y en eso yo creo que los consumidores, las asociaciones de consumidores y en general todos los que estamos involucrados en este proceso, en la alimentación y en lo que son la tecnología de los alimentos, yo creo que tenemos que pedir que esto no ocurra y estar vigilantes para que esto no ocurra y de alguna forma, bueno, pues denunciarlo de alguna manera, es decir, que no se produzcan estas fluctuaciones o estas desconexiones con la aparición de estas escarchas excesivas que van a producir una pérdida de calidad del producto. Paradójicamente, el fallo en la cadena de frío se produce casi siempre en nuestra propia casa. Saber descongelar es fundamental para mantener la calidad de ese pescado. Y luego cuando llegamos a la descongelación, entonces sí que es muy importante que el consumidor sepa que la descongelación del pescado hay que realizarla de una forma lenta. Lenta quiere decir que la situación ideal es el mantenerlo en el refrigerador con el resto de los alimentos y dejar que se vaya descongelando poco a poco. Bien es cierto que disponemos de algunos métodos a nivel doméstico, como son los microondas, que nos pueden permitir acelerar un poco el proceso de descongelación, pero siempre debemos de terminar y concluir este proceso en el refrigerador de una forma lenta, tranquila, para que no haya grandes pérdidas de exudado con ese líquido que no solamente es agua, sino que es un líquido que tiene proteínas hidrosolubles, tiene vitaminas hidrosolubles y tiene minerales, con lo cual si tenemos mucho exudado, pues posiblemente vamos a perder una parte de la calidad nutritiva que tiene este alimento tan importante en nuestra dieta. Una creencia muy extendida sostiene que cualquier alimento aguanta indefinidamente en el congelador. No es cierto, por ejemplo, en el caso de la carne. El único problema que tiene la conservación de carne en congelación es que no se frenan del todo las reacciones químicas, de manera que algunas reacciones químicas que no necesitan enzimas ni nada, como son las que van degradando las grasas, siguen produciéndose, de manera que al cabo de un tiempo, podemos decir cuando pasan unos cuantos meses o bastantes meses, esa carne va tomando olores y sabores que podríamos decir de carne vieja, de carne mal conservada. Tiempo, pues desde luego una carne no debe estar congelada más de un año.
2, 3, hasta 6 meses, pues resulta conveniente y la carne no pierde absolutamente nada de sus valores nutritivos, de sus propiedades. Tampoco es cierto que todo haya que descongelarlo despacio. Las verduras exigen una congelación y una descongelación lo más rápida posible. Tipo microondas o bien, digamos, una descongelación directamente sobre el recipiente sobre el cual se van a someter a tratamiento térmico. Si esto no se lleva a cabo así, es decir, si se lleva a cabo una mala descongelación o una mala congelación, podemos tener pérdidas de nutrientes, sobre todo de vitaminas hidrosolubles, me refiero a las del grupo vitamínico B, y otro aspecto interesante es que tampoco conviene prolongar mucho el tiempo de congelación, puesto que también habría pérdidas notables, sobre todo de vitamina C. La leche y los productos lácteos merecen un capítulo aparte. Porque cada día nos encontramos productos diferentes en los supermercados que inducen a la confusión. Cuando vamos a comprar leche, debemos saber que hay solo 4 tipos básicos en función del tratamiento al que han sido sometidas. Pasteurización, 62,8 grados centígrados durante 30 minutos o 71,7 grados centígrados durante 15 segundos. Esterilización, entre 110 y 120 grados centígrados durante 20 a 40 minutos. UHT, entre 140 y 150 grados centígrados durante 10 o 15 segundos. Uperización, entre 140 y 150 grados centígrados durante 2 o 3 segundos. Las leches pasteurizadas y las leches UHT, sobre todo las superizadas, sus propiedades son prácticamente iguales que las de la leche fresca, sin tratar. Mientras que en el caso de las leches esterilizadas en botella hay una disminución de algunos nutrientes importantes. Los nutrientes que destacan son un aminoácido esencial, que es la lisina, y algunas vitaminas, sobre todo vitaminas del grupo B, la B1, la B6, el ácido fólico, la vitamina 12 y la vitamina C. Los derivados lácteos se han convertido en un auténtico laberinto. Yogures, productos bio, leches con zumo. Un bombardeo de mensajes y muy poca información precisa. Por ejemplo, una leche fermentada con bifidus no es un yogur, aunque el yogur sí es una leche fermentada. La diferencia reside en qué bacteria fermenta la leche. Solo es yogur si se utilizan 2 tipos de fermento, el Lactobacillus bulgaricus y el Streptococcus thermophilus. En el resto de los casos, se suelen introducir bacterias que habitan en el intestino humano y se extraen de las heces. Respecto a sus propiedades saludables tan publicitadas, también existe mucha confusión. Existen muchos estudios al respecto, la mayoría de ellos estudios in vitro y estudios con animales, y son muy prometedores. La cuestión es que es muy difícil el saber exactamente qué efecto tendrían sobre el organismo humano. Por el momento no existen marcadores reconocidos biológicos específicos que nos permitan establecer si estas funciones beneficiosas que he dicho de verdad están sucediendo en el organismo humano. Nuestro viaje al interior del frigorífico toca a su fin. Nos hemos adentrado en algunos de sus secretos. Solo unos pocos, pero suficientes para que miremos con otros ojos ese rincón de la cocina que nos conecta con el trabajo de los científicos. Un trabajo que no se detiene. El futuro comienza ahora mismo. Muy pronto, por ejemplo, podremos ver en los supermercados envases inteligentes que nos avisarán mediante indicadores de color si el producto no está en perfectas condiciones. Se están desarrollando y hay alguna patente en el mercado que nos permiten ver cuándo se ha roto la cadena de frío, por ejemplo,
de un producto. Y entonces ahí simplemente, a lo mejor lo que el consumidor ve pues es un puntito de color que cambia de color en el momento en que pues aparece, por ejemplo, de verde a rojo, y que en el momento en que está rojo pues ya hay una indicación, dice se ha roto la cadena de frío. En los laboratorios ya se experimenta con nuevas técnicas que en el futuro inmediato llegarán a las cadenas comerciales. Cabría destacar que la conservación de los alimentos por radiaciones ionizantes y por altas presiones hidrostáticas se está utilizando ya en la industria. Hay productos en los supermercados, sobre todo en Estados Unidos y en el resto de Europa, que pueden ser consumidos. Y en estos momentos la conservación de los alimentos por pulsos eléctricos de alto voltaje y ultrasonido se encuentra todavía en fase de investigación, y el mayor problema con el que cuentan es que pues, necesitan de un desarrollo de equipos que a escala industrial puedan aplicar las intensidades que hoy en día estamos aplicando en los laboratorios. El frío ha dejado de ser ese enemigo desconocido y apenas controlable para convertirse en un aliado. Testigo de excepción es ese humilde electrodoméstico, nuestro frigorífico, que nos hace partícipes de la mayor aventura de la humanidad, la aventura de la ciencia.